Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un inventario de lo que llevamos hasta ahora en fundamentos de la aritmética y lo que vamos a afrontar mañana en fundamentos de las matemáticas y fundamentos de la aritmética. Entonces, vamos a darle inicio. Vamos a mostrar cómo hoy logramos, el grupo hoy programó o mostrarnos como la aplicación de la lógica a la programación mm, a la programación de computadores, específicamente en Python, a través de la plataforma Google Colab. Entonces también será muy bueno, me gusta mucho ver el sentido de esas cosas, de todo esto, a través de OpenAI, a través de su aplicación ChatGPT, y preguntarle, hombre, dígame cuál será, dígame aplicaciones de la lógica a la computación. Entonces, específicamente en Python. Entonces, dime aplicaciones de la lógica proposicional a la computación con Python, utilizando la aplicación en línea Google Colab, utilizando la aplicación en línea Google Colab. Y bueno, nos dice que la lógica proposicional es un componente fundamental de la programación y la computación en general. Puedes utilizar Google Colab, una plataforma en línea que permite ejecutar código Python de manera colaborativa para aplicar la lógica proposicional en diversos escenarios. Aquí tienes algunas aplicaciones de la lógica proposicional en la computación en Python con Google Colab. En los sistemas expertos, puedes crear sistemas expertos basados en reglas que utilicen la lógica proposicional para tomar decisiones, utilizando Google Colab para desarrollar y probar esos sistemas. Es así, los sistemas expertos, que en realidad lo que crean son programas basados en reglas. Es diferente al enfoque de Machine Learning. Y la resolución de problemas lógicos, resuelve problemas lógicos y matemáticos utilizando Python. En Google Colab, por ejemplo, puedes implementar un solucionador de puzzles lógicos como Sudoku o juego de torres de Hanoi. Y programación declarativa, implementar algoritmos y funciones utilizando programación declarativa. Esto implica describir el problema en términos lógicos y dejar que el Python resuelva automáticamente el problema mediante el razonamiento lógico. Y simplificación de expresiones booleanas, utilizar Python para simplificar expresiones booleanas utilizando leyes y reglas de la lógica proposicional. Esto puede ser útil en diseño digital y en la optimización de circuitos lógicos y detección de errores en circuitos lógicos. Simula y verifica circuitos lógicos utilizando Python en Google Colab y puedes verificar el funcionamiento de tus diseños y detectar errores lógicos. Y implementación de algoritmos de búsqueda y planificación, implementa algoritmos de búsqueda como asterisco o algoritmos de planificación utilizando lógica proposicional para modelar el estado del mundo y las restricciones del problema. Y validación de fórmulas lógicas, y es utilizar Python para verificar la validez de fórmulas lógicas. Puedes implementar un verificador de pruebas utilizando el método de tabla de verdad o el método de resolución. Y aplicación de redes neuronales en el campo del aprendizaje profundo. Puedes utilizar la lógica proposicional para crear reglas y condiciones que afecten el comportamiento de las redes neuronales, y esto puede ser útil en el procesamiento de datos o en la interpretación de los resultados. Y el lenguaje de dominio específico, DSL, que crea tu propio lenguaje de dominio específico basado en lógica proposicional y utilizando Python en Google Colab para escribir programas en ese lenguaje y ejecutarlos. Y optimización de decisiones, y es utilizar la lógica proposicional para modelar problemas de toma de decisiones. Optimización como la planificación de rutas, asignación de recursos, etcétera. En Google Colab puedes escribir código de Python y utilizar bibliotecas como SymPy para trabajar con lógica proposicional, así como otras bibliotecas de Machine Learning y procesamiento de datos para aplicaciones más avanzadas, y además puedes colaborar en tiempo real con otros usuarios y acceder a potentes recursos de cómputo en la nube para tus proyectos. Esa es como de las aplicaciones que mostramos hoy. Bueno, aquí nos lo muestra que lo podemos copiar y llevarlo a control S. Aquí le decimos
bueno, aquí actualizamos este que es inicio de lectura del epílogo de La casa de los tres cerrojos, y confirmamos y le decimos sincronizar. Decimos permitir, y luego nos vamos a fundamentos de la aritmética y ponemos las tareas que hemos puesto actualizadas para los estudiantes. Entonces aquí ponemos archivo, abrir, y ponemos en fundamentos de la aritmética, abrimos esa carpeta y le decimos en la clase sobre lógica, aplicaciones a la programación en Python. Entonces nos vamos a de las clases, abrimos la carpeta clases y cerramos la de evaluación para ir a la carpeta de lógica y abrir el IPYNB, y en él poner, bueno, pues que le hemos presentado a los estudiantes de la lógica, no solamente el tema de lógica dado por Lina Grajales, sino también la aplicación a la programación, y que hoy lo hicieron muy bien los estudiantes de la licenciatura, hicieron un muy buen trabajo. Entonces aquí vamos a partir de estas líneas. A mí me gusta que las líneas del cuaderno no tengan con tantas líneas de texto, que las líneas del cuaderno no tengan tantas líneas de texto. Y acá hemos llegado a esta dificultad de aprendizaje que podían evidenciarse. Aquí están las tablas de verdad. Bueno, aquí hay una manera de generar tablas de verdad en Python, y aquí lo corremos el código. Digámosle que entornos Python, crear entorno de Python, bien, y le ponemos esta versión de Python para que nos permita ver tablas de verdad con Python. Y aquí nos muestra que la de la disyunción la muestra acá. Aquí lo está corriendo, que no teníamos como el virtual environment activado para esta carpeta de fundamentos de la aritmética. Y él no lo corre, y mire que nos muestra, si tengo dos proposiciones L y B, nos muestra las opciones, opciones de verdad. Y aquí en la última columna, de que la O, la disyunción, que en lenguaje LaTeX se escribe \BE, pues escribimos true y false, es decir que la disyunción es casi siempre verdadera, excepto cuando los valores de verdad de ambas proposiciones simples son falsos. Entonces aquí le podemos poner, como si queremos como utilizar la literatura, denotar la proposición L con P y la proposición B con Q, simplemente como es usual. Y aquí la disyunción de ellas, pues la de P con Q, aquí con Q. Y bueno, y él nos muestra todo eso, y como nos muestra con el operador O, nos hace los cambios. Y uno ver que para generar eso, para generar la tabla, bueno, pues la rayita de la tabla la pone con imprimir el guión bajo 26 veces, por eso lo ponemos por 26. Y la primera, imprimir P más \T para un espacio, más Q como cadena de caracteres, es decir, concatenación de cadenas, más un espacio BQ, y los valores de verdad serán, crear una lista de Python con los valores de verdad, true y false, y los va a recorrer con dos ciclos parasanidados y moviéndose por los valores de verdad, y J también moviéndose por los valores de verdad, solo que se mueve más rápido con J y que con I, y así nos imprime volviendo un string el valor de verdad
y más espacio el valor de verdad j, y luego la disyunción entre ellos, volviendo una cadena, la disyunción entre ellos. Una forma muy bacancita de hacerlo para la disyunción, y podemos hacer lo mismo para la conjunción. Entonces simplemente copiamos acá, bueno, creo que no la teníamos, la negación, sí, entonces no tenemos ese para la conjunción, entonces aquí le ponemos conjunción y ya le decimos, vamos a practicar en Python cómo lo vamos a hacer, y es copiamos una línea de código, le decimos, bueno, pues lo primero es el print de la proposición P, que en el lenguaje LaTeX, que lo quiere, aunque no lo tenemos que hacer así, yo lo voy a hacer proposición P, un espacio, más bueno, pues cadena de caracteres, que es las T, es decir, para un espacio. O sea que cuando le ponemos las T es para dejar espacio, más, o sea, encadene eso con una Q, entonces cadena de caracteres Q, y luego otro espacio, entonces más cadena de caracteres, que es las T para dejar un espacio, y que las N es para cambiar de línea, y luego le vamos a pedir ahora sí el lenguaje LaTeX, entonces R para el lenguaje LaTeX, y le ponemos entre signo de dólar, que lo que va a hacer es a P wedg Q, es decir, la conjunción entre P y Q, y luego imprimir print a la cadena que tiene el guión bajo multiplicada 26 veces para que nos haga una raya baja, un subguión, subraye el título P, Q y P y Q. Y ahora, después de eso, bueno, creamos la lista de valores booleanos, entonces lista valores booleanos, booleanos, y la creamos con la lista de Python, el true y el false. Aquí le borramos el false, y cuando la creamos ya creamos dos ciclos paras, for para y en esa lista de valores booleanos, dos puntos, for j en esa lista de valores booleanos, dos puntos, y ya luego le decimos que cuando los vaya, lo que vaya a imprimir es print, lo que va a imprimir es a, convierta en una cadena str a el valor booleano i, luego más encadénelo con el str, convierta en una cadena a el valor booleano j, que ponemos es str es convertir en un string, la función str para conversión de tipos, bueno, pues y falta el valor de verdad, entonces bueno, más dejamos un espacio, entonces cadena slash t, t para dejar un espacio, y luego le pedimos que convierta en un str, en una cadena, a la conjunción de los dos valores de verdad, de i and j, y add j. Entonces ya con eso que nos imprima, corremos todo y nos dice hay un error de sintaxis, inválida sintaxis, fair up, you forgot coma, se nos olvidó como una coma, y nos dice en dónde, en el print str, print, bueno,
Vamos a ver aquí strdi, pues yo no le veo error ahí. Print, no le veo ahí. strdi, string, no le veo problema ahí. Lista de valores, no le veo ahí que haya problema. str dice que inválida sintax, que se le olvidó una coma. Print es una cadena, convierta en una cadena. No, pues yo no le veo. str, así es el comando. str, no le veo. Línea 2, no le veo. Miremoslo en el anterior a ver qué tal. Print strdi, ahí no hay ninguna coma, más el slash, más el string de j, más el slash t, el string de la disyunción. Miremos a ver qué más son. Aquí true, coma false, lista de valores booleanos. Vamos a ver print, no le veo como que sea lo que le molesta. str, el string, es que aquí sigue mostrando como una cosita. Vamos a copiarle 1, 2, 3, 4, está bien la indentación, 1, 2, 3, 4, print, y nos sigue apareciendo ese rojito ahí, que y con la señal en el str. Si le dejamos un espacio y aquí un espacio, miremos a ver, y sigue apareciendo el problemita en el str. Miremos aquí, no hay ninguna str, backslash t, bueno, aquí más, aquí le ponemos es backslash t para un espacio, más, y aquí backslash t también. Bueno, aquí no nos sigue diciéndonos que en la línea 5 hay problemas. Aquí está p. Bueno, pongámosle estas en el lenguaje LaTeX también, a ver si de pronto eso es lo que le está molestando, pero no creo. Y a esta también el lenguaje LaTeX, entonces R, y delimitamos entre signo de dólar a la Q. Corremos de nuevo y por 26 está bien. Lista de valores booleanos en for lista de valores booleanos, 2 puntos, la indentación parece bien. Print, bueno, cambiamos esta toda, control C, y la pegamos acá toda completa, control V, y cambiamos el OR, como eso es para conjunción, por AND, y imprimimos. Y ahora sí no nos pone problema. Ya yo no sé qué sería lo que no le gustó, porque ese TR estaba ahí bien, creo yo. Y bueno, debe ser algún signo de agrupación, alguna cosita que nos fue. Y miren que ya nos da que efectivamente la conjunción casi siempre es falsa, excepto cuando ambos conectores son verdaderos. También, bueno, pues hacer la conjunción. La conjunción en Python, bueno, no hay como que yo conozca un conector condicional, lógica. No le podemos, pongámosle operadores lógicos en Python. Entonces uno le pide acá, dame los operadores lógicos en Python. Y aquí pues los operadores básicos nos aparece que hay operadores aritméticos, relacionales, bit a bit y asignación lógicos de pertenencia y de identidad. Entonces para de pertenencia, estos son de relacionales, el mayor, menor. El operador es bit a bit, entonces con el ampersand,
la L, el acento circunflejo, la negación, operadores de asignación, y los operadores lógicos AND, OR y NOT. Nada más hay esos tres. No hay para. Entonces, si uno quisiera el condicional en Python, bueno, tendría que llevarlo a términos de AND, OR y NOT. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del concepto de equivalencias que nos presenta la profesora Lina Grajales. Entonces, aquí le vamos a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para la tabla de verdad del condicional? Entonces, le ponemos una línea de texto y ponemos aquí tabla de verdad del condicional en Python. Entonces, aquí le ponemos, bueno, pues el mismo programa anterior. Entonces aquí mire el mismo, control C, el que acabamos de escribir, y lo que vamos a hacer ya es no la conjunción sino la negación. Entonces not de I, o, or, J, entonces porque P, entonces Q es equivalente a no P o Q. No P, espere, miremos a ver, es P y no Q. Creo que entonces sería P y no Q. Entonces aquí not Q. Entonces miremos a ver si la obtenemos. Entonces el condicional lo ponemos es con una flecha. Entonces le ponemos rig ht a row para que se nos vea grande. Y ahora sí, miren cómo nos queda. Rig a row les muestra que solamente es falsa cuando de la falsedad se sigue la verdad. No es posible, porque tiene que ser desde nada más falsa cuando de la verdad se sigue la falsedad. Entonces tenemos que cambiarlo a not or J, así. Entonces ahora sí lo corremos y ahora sí no aparece. Como de la verdad no se puede seguir la falsedad, por eso ahí el condicional es falso y el resto verdadero. Entonces es porque el condicional es equivalente a no P, el condicional de P, P entonces Q es equivalente a no P o Q. Y aquí lo escribimos en el lenguaje, en la línea Markdown, el lenguaje LaTeX, y eso es porque estamos utilizando una equivalencia, el concepto de equivalencia lógica de la profesora Lina Grajales, que es que P condicional Q, eso es equivalentemente lógico. Entonces le ponemos left, right, arrow, es equivalentemente lógico a no P. Entonces aquí le ponemos neg P, B, Q, o sea, o Q, que el LaTeX es BSB o B es O. Entonces aquí miren que nos queda que es el condicional, se puede escribir como una disyunción de la negación del primero o el segundo. Es que esos son proposiciones equivalentes. Es equivalente el condicional a escribirlo en forma de disyunción. Esa es una manera para poder hacer entonces la tabla de verdad del condicional en Python. Y también tenemos la ley de De Morgan acá, la presentación de los bloques lógicos, condiciones pedagógicas. Hay mucho acá todavía más para hacer en lógica, en esta unidad de lógica para la licenciatura, en fundamentos de la aritmética. Y antes de los juegos, antes de la presentación de los bloques lógicos, terminemos mostrando la aplicación aquí. Aquí
la aplicación de la lógica a la computación. Entonces, aplicaciones de la lógica a la computación. Y aquí sí copiamos entonces todo lo que nos entregó y el programa que diseñaron los estudiantes. Entonces aquí ponemos programa diseñado por los estudiantes del curso de fundamentos de la aritmética 2023 1, bueno, ese es 2, estamos en el segundo semestre, fundamentos de la aritmética 2023-2, y ese programa ellos lo hicieron como, pues, dame un número y determine si es par o no. Entonces es para determinación si un número entero positivo es o no par. Eso no par. Entonces es un programa en el que pedimos al usuario un número. Entonces aquí le ponemos un número n, un n, y le decimos que con la función input le decimos en un mensaje entre un entero positivo para determinar o un entero no negativo, para poder admitir que también el 0 entre, porque así si el usuario entra al 0, pues que el software le pueda contestar de que el 0 efectivamente es par, que también fue una discusión muy interesante en clase, es demostrar que él es par porque él se deja escribir como el doble de un entero, el doble de 0. Entonces, como el 0 se deja escribir como el doble de otro entero, él es par. Entonces, entra un número entero no negativo. Entonces aquí ya él dice, entra el número entero no negativo, entonces entremos un número bien grande y le decimos enter y ya lo guardó. Después de que lo entra, él lo va a convertir en una cadena de caracteres. Eso lo puedes ver porque si le aplicas type dn, ves que la función input, cada vez que genera un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, él le dice que cuando él lo entra como un mensaje, y a ese mensaje yo puedo tomarle la última cifra. Entonces yo le digo, bueno, en realidad hoy no me funciona una cosa que yo decía, pero si eso es una cadena, puedo aplicarle split y para dividirla. Entonces puedo correrla, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dividirla. Vamos a ver si efectivamente me lo hace. Entonces, miremos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enter, y no me lo dividió. Entonces como que split no me está dividiendo esa cadena, nada, me deja la lista tal cual. Entonces como que le debo decir para que split me divida eso en las componentes de la cadena, que hasta donde yo recuerdo split me funcionaba así, pero no sé por qué. Bueno, pues podemos pedírselo a ChatGPT. Entonces decirle, pues dame el método en Python para dividir un string en las letras componentes. Entonces aquí ya queda y él nos muestra cómo hacemos eso. Ahora veamos qué obtuvimos con ChatGPT. Entonces nos dice
pues él dice que si tengo una cadena, le dice creas una lista de Python con dice letra para letra en cadena y él así las divide. Entonces nos entrega este software, esta forma de hacerlo, que me parece también muy bacana. Vamos a utilizar esa. Entonces vamos otra vez a Visual Studio Code y le decimos, bueno, pues queremos dividir a la cadena n, a ese número, en sus cifras. Entonces le decimos, pues cree una lista con dígito moviéndose en n, ¿cierto? For moviéndose para dígito en n. Entonces, como para ir moviéndose por todo n, dígito a dígito. Entonces, miremoslo a ver, aquí veremos 1, 2, 3, enter. Y ahora sí, miren cómo nos funciona de bien y nos dividió las cifras. Así podemos tener que la última cifra es la última componente de esta lista. Así, dígitos que la conforman. Y así, si yo quiero la última cifra, pues le tomamos de dígitos con indexación de Python, la última, y la última es con el -1. La última es con el -1. Y así miren que nos obtenemos siempre la última, 1, 2, 3, enter, y obtenemos la última que es 3. Y esa última la volvamos, que nos la vuelva, en realidad que nos la vuelva, pero en enteros. Entonces ese dígito, cuando los vaya separando, los vaya convirtiendo en int con la función convertir en entero, para que no lo entienda como una cadena de caracteres. Y miren que ya ahora sí, con i 1, 2, 3, enter, nos aparece la última, el 3, como la última cifra, sin estar delimitado entre comillas simples. Y luego pues ya le dices, bueno, si, aquí viene el condicional, la lógica, si el última cifra, digámosle aquí, última cifra, la guardamos acá. Entonces, si última cifra pertenece al conjunto de las cifras pares, entonces generamos un conjunto con las cifras pares 0, 2, 4, 6, 8. Esas son las cifras pares, entonces cuando eso pase, imprima que el número dado es par. El número dado es par. Y en caso contrario, si esa última cifra, pues aquí le ponemos else, dos puntos. En caso contrario, imprima print, el número dado no es par. Entonces, el número dado no es par. Bueno, entonces así corremos el programa y mire que nos da 1, 2, 3, enter, y nos dice el número dado no es par, efectivamente. Y si le damos, corremos de nuevo, 1, 2, 3, 4, enter, entonces nos dice el número dado es par. Sí, desde que tenemos el cifra par, él nos va a dar par. Es excelente el programa diseñado. Esta es la idea diseñada por el grupo gracias a mis estudiantes, entre ellos a la estudiante Angélica Suárez, también es Jair, Samuel, muchos otros que se me escapan, que hicieron un gran trabajo al diseñar este programa para mostrar cómo la lógica está presente en la solución de problemas, en este caso matemáticos, a través de llevando el problema matemático a un problema computacional, y cómo puede hacerse. Me pareció maravilloso su trabajo. Y ahora ya les voy a mostrar cómo sería el parcial de fundamentos de mañana, en qué sentido, qué preguntaríamos, en qué nos centraríamos en las 5 preguntas para el parcial. Entonces, bueno, aquí vamos a dejar también que las tareas, aquí en los cuadernos, siempre
quedan, abrimos archivo, le decimos que vaya a documentos, docencia, a el modelo de enseñanza de aula invertida que estamos utilizando para fundamentos de aritmética, ese modelo general, y le pedimos que nos lleve al formato, nos lleve al formato para las tareas. Entonces dejarle las tareas a los estudiantes y con el número de tarea bien informado a todos, ellos puedan trabajar de manera adecuada todo el curso. Entonces aquí borramos estas líneas con doble D, esas líneas sobrantes, aquí también estas, doble D, estas que tienen que ver con redes neuronales, que es otro de los temas que queremos abordar. Y aquí nos vamos a la parte de tareas para realizar en clase. En este modelo tenemos tareas para realizar antes de clase. Entonces aquí tenemos, abrimos esta, vamos a ver si podemos seleccionar varias para copiar. Bueno, vamos a ver cómo aquí podemos abrir esta, copiamos esto junto, control X, y la ponemos aquí junticas, y copiamos todo esto para el cuaderno, las tareas para realizar antes de la clase, control X, y nos vamos a lógica, y antes de los juegos, antes del programa diseñado por los estudiantes, esos son los bloques lógicos. Entonces aquí es los bloques lógicos, aquí le ponemos bloques lógicos, y aquí antes de eso pues las tareas, entonces, y los referentes. Entonces aquí tenemos la primera tarea en la línea Markdown, las tareas para antes de clase, ver los videos respectivos, memorizar las definiciones, sintetizar y resumir la información y hacer mapas conceptuales, y incentivar el uso de la calculadora Casio para ingenieros y licenciados, y el uso de Google Colab, y el uso de Google Colab. Bueno, y la otra parte de tareas, esta es la segunda, tareas para realizar en clase y otras para después de clase. Entonces aquí vamos otra vez y nos vamos al modelo y traemos para realizar en clase. Entonces aquí también la tenemos por aparte, para poderla copiar con facilidad, control X, y dejamos todo en una sola línea del cuaderno y copiamos todo. Entonces aquí control C, por Dios, como que fue que le di control X. Entonces aquí control V, y estas tareas que deben de quedar también en el modelo, control C, y lo dejamos en el modelo general, en las tareas aquí, y en las tareas para realizar después de la realización de clase. Entonces aquí y bueno, pues aquí también le ponemos control X y lo pasamos acá a este ladito, control V. Estas tareas para realizar después de clase en este modelo, bueno, control C, y lo llevamos para lógica y la pegamos acá, y también le pegamos los referentes. Entonces aquí, esas tareas para realizar después, escucha reiterada de grabaciones, relectura de notas y ejercicios de mayor complejidad, es el ejercicio que le pusimos a los estudiantes. Era aquí le ponemos y es programar en Python,
el criterio de divisibilidad del 3. Criterio de divisibilidad del 3 y realizar 10 ejercicios que se les van a asignar. Entonces aquí ya mañana les mando la asignación y realizar 10 ejercicios del taller de lógica y conjuntos de Lina Grajales asignados de manera aleatoria a todos los estudiantes. Eso ya son las tareas 2 y 3 del curso. Y miremos que ya como queda ya eso. Entonces ya para poder que todos puedan recordarlas, control S y actualizamos en el cuaderno en la nube. Entonces aquí nos vamos a programa y tareas y confirmamos, sincronizamos para que los estudiantes puedan tener ese cuaderno en el que recuerda las tareas y demás, y mañana ya se les damos la lista. Entonces aquí ir a GitHub y también compartirles a ellos esa información a través de WhatsApp. Entonces aquí vamos a zap para mandárselas. Fue un trabajo muy bueno en lógica, es que definitivamente este curso es muy interesante. Damos gracias a Dios y a la universidad por darnos esta oportunidad de reflexionar y disfrutar de estos saberes con mis estudiantes de la seccional Baucauca del campus Caucasia. Aquí. Sí. Cuñado, ¿cómo está? Le agradezco mucho que el saludo también. Sí, yo aquí. Enviárselos. Bueno, y entonces después de esto vamos a lo del parcial de fundamentos. Entonces vamos a ir a documentos referentes y abrimos el libro que estamos utilizando, que es el de Stewart Precálculo para esta materia, y tomamos el que tiene que ver con potenciación y radicación en cuanto a lo que hemos reflexionado en clase sobre la radicación y para escoger los 5 puntos. Esto de racionalización del numerador y del denominador, definición de exponentes racionales, esto de que la radicación no distribuye para sumas. Esto es muy importante. Entonces aquí tenerlo en cuenta para el parcial. Les recomiendo mucho tenerlo en cuenta, esas propiedades. Hasta ahora pues es lo que les quiero recomendar para ese parcial de mañana, que también les enviaré más recomendaciones y más orientaciones, yo creo que hoy mismo o mañana. Muchas gracias.